Bueno, hace unos pocos días el INDEC arrojó un número importante en cuanto a lo que había subido la pobreza, cosa que ya de por sí se veía, se palpaba, pero de todos modos los números arrojados por el INDEC ya marcaban una alarma nueva, ¿no? La cuestión es que se han hecho distintos estudios también. En este caso se ha hecho un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda, donde también está dando datos realmente importantes, como por ejemplo que esta crisis está llevando a que 6 nuevos pobres se están generando por minuto, ¿no? Lo cual es un número terrible. Vamos a hablar con el economista Sergio Chousa, que es integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Sergio, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Contanos qué fue esto que arrojó este estudio que hicieron ustedes, y qué diferencias hay con aquel que hizo el INDEC, digamos, si es solamente por tiempo o tiene algunas otras aristas. No, son puramente los números oficiales, dimensionados, puestos en magnitud. Cuando uno cuantifica este 34,5% de pobreza, perdón, 35,4% de pobreza que alcanzó nuestra economía en el primer semestre del año, dimensionado en cantidad de personas, tenemos 3.200.000 nuevos pobres que se incorporaron en ese semestre solamente, y esto parte de la extrapolación de lo que es esta muestra, que es la encuesta permanente de hogares, en la cual se compara la línea de la pobreza, la línea de recursos mínimos y necesarios como para satisfacer necesidades alimentarias y otro tipo de bienes y servicios, junto con el promedio de los salarios de cada uno de los segmentos. Bueno, cuando uno extrapola esos números en términos porcentuales de la muestra en particular, que está basada en aglomerados urbanos, no está basada en 31 grandes aglomerados de la zona urbana, al total de la población tenemos esos 3.200.000. Y bueno, obviamente dimensionado en una escala de tiempo inferior, un poco para tratar de ilustrar la gravedad de esta situación, tenemos estos números, son 6 personas por minuto, lo cual, bueno, es sintomático de un proceso que se viene desarrollando no solamente desde el último año, sino tiene un grado un piso muy importante, muy elevado, que es estructural, que no tiene movimientos friccionales, sino que está más bien estratificado. Y después, obviamente, en contextos recesivos, en contextos donde el tipo de cambio, el valor del dólar aumenta mucho más que los salarios, y eso impacta de lleno sobre los precios de los alimentos, la situación obviamente se vuelve más preocupante y los niveles que son estructurales crecen y alcanzamos estos aumentos. El tema es que justamente después de todo esto, después de la devaluación de las PASO, desde el gobierno nacional y inclusive también del provincial, aparecieron con algunos anuncios de algunas medidas económicas, inclusive bueno también tomando o dejando que surja la emergencia alimentaria, pero nada parece generar algo positivo como para que este número se modifique, o estoy equivocado. Sí, fueron varias las políticas que de alguna forma intentaron hacer una suerte de paraguas para sostener a los segmentos socioeconómicos más bajos durante este año y en años anteriores también. A ver, este año, en primer lugar, se verificó el aumento adelantado de las cuotas de la UH para lo que resta de este 2019. Se dio en el mes de abril y configuró un 46% de aumento. Ahora, claro, el grado de descalabro de la macroeconomía es tan importante que no alcanza, digamos, lo que en el mes de abril se podía vislumbrar como algo que podía pagar la inflación de este año, ahora ya nos damos cuenta de que no va a ser suficiente. Después, bueno, el mes de septiembre se anunció un bono de 2.000 pesos, segmentado en 1.000 pesos por mes para los perceptores de AUH, con lo cual el incremento de la prestación va a estar en el orden de del 51-52%. Bueno, este año la inflación va a ser de 55 piso, con lo cual no es suficiente, ¿no? Y menciono al AUH como una de las políticas por excelencia, ¿no? De transferencia de ingresos incondicional, pero pasa lo mismo en términos de otras, y pasa lo mismo en términos de los salarios, la disminución de los salarios en los trabajadores de menores ingresos, en los que
representan a los deciles 1 a 4 de la distribución del ingreso de los empleados, ya sea en el sector público, privado o el sector informal, también tiene crecimientos muy por debajo de la inflación, ¿no? Lo cual no es suficiente, digamos, las políticas de sostenimiento, los anuncios de bonos, incluso para el sector privado, primero que no están enteramente difundidos a la totalidad de los trabajadores, y segundo que en un grado de descalabro mayúsculo como el que está teniendo la macroeconomía argentina no alcanza, y claro, eso es lo que determina en última instancia que cada vez se incorporen más argentinos a la pobreza. Sergio, ahora, ¿cómo manejar en campaña este tema, no? Porque sabemos, bueno, se armó una polémica con algunos dichos de Axel Kicillof con respecto a que la pobreza por ahí lleva también a que alguien pueda llegar a vender droga, y esto obviamente fue contestado y replicado desde el otro lado. Ayer fue la presentación también de Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos, presentando esta lucha contra el hambre y un pedido a crear el Consejo Federal Argentina contra el Hambre. ¿Cómo manejar esto? Digamos, si alguna de las propuestas que, bueno, en este caso hay una propuesta concreta que está tirando Alberto Fernández, sirve como para pensar en un futuro diferente. Bueno, sí, a ver, vos tenés dos focos sobre los que trabajar. Uno es de corto plazo, que tiene que ver con esa valoración que mencionábamos de lo estructural. Perdón, de lo coyuntural. Lo coyuntural en el corto plazo puede ser atacado con políticas contracíclicas, en un contexto en el cual, de nuevo, los aumentos de salarios de los segmentos socioeconómicos más bajos van tan por debajo de la inflación. Por un lado, tenés que trabajar en aminorar el crecimiento de la inflación. Ahí el acuerdo de precios y salarios me parece que en una primera instancia va a venir a dar respuesta a eso. Y por otro lado, garantizar que las paritarias sean efectivamente libres y que no haya una agenda como ocurrió en 2016, 2018 y 2019, donde el Ejecutivo, si bien no a paritarias, bueno, iba trazando un sendero, y ese sendero que trazaba era muy por debajo de la previsión inflacionaria de cada año. Por otro lado, bueno, podés seguir oficiando transferencias. Hay un poco el apelativo del Frente de Todos ha sido el de modificar de cuajo el esquema de política monetaria, dejar de oficiar transferencias al sistema financiero vía LELIX, y esos montos que, bueno, podemos debatir desde lo contable más técnico si es gasto fiscal, si es gasto cuantifiscal, pero al fin y al cabo es una ecuación que solamente le interesa a los economistas. Esa transferencia que hoy va al sistema financiero, tratar de derivarla a los sectores más vulnerables. Obviamente con esto atacás una agenda de muy corto plazo, podés reducirlo a, de nuevo, esos niveles que están más estratificados, que los podemos posicionar en el 25%. Digo, en los mejores momentos de la anterior gestión, la pobreza en Argentina no rompió el 23-24%, con lo cual hay un nivel que es estructural. Y para eso tenés que trabajar una agenda de largo plazo, ¿no? Me parece que es el principal desafío. Por un lado, desde lo macroeconómico, es el desafío de mantener la estabilidad, que se pueda alcanzar un crecimiento que sea sostenible, que no esté interrumpido por esas recesiones que son disruptivas, que te vuelven varios escalones atrás en la distribución del ingreso y en la fortaleza de los salarios en moneda dura a tu economía. Y por otro lado, trabajar en aspectos más estructurales directamente vinculados a acceso a una educación de calidad, que es por excelencia, por lejos, el principal movilizador justamente de movilidad social ascendente. Y para eso, bueno, obviamente necesitas presupuesto, ¿no? Necesitas financiar a la educación para que la oferta pública sea de calidad, digamos, pueda garantizar una buena inserción de los pibes y las pibas en el mercado laboral en un futuro. Y esa agenda necesita de política de Estado, ¿no? Necesita de un acuerdo que sea amplio y que no sea tan dependiente de la administración de turno, y cada 4 o 8 años volvemos a un esquema refundacional. Ay, me parece que nos cortó. A ver si solamente nos quedaba saludar, ¿no?, a Sergio, pero bueno, no sé si se quedó sin señal aquí. A ver si lo tenemos. Sergio. Sí, yo te escucho bien. Bien, simplemente quería saludarte y agradecerte este ratito con nosotros. No, a ustedes, a disposición. Hasta siempre, chau.
Sergio Chousa, economista, integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, hablando sobre la profundización de la crisis y la generación de nuevos pobres.